Lo que nos está hablando Fernando es parte también de esta historia de movilizaciones que van a cumplir un mes. Es esa la otra parte crítica de lo que ha pasado en Colombia. Vandalismo, saqueos, bloqueos, que lo único que logran es agudizar los desafíos que enfrentan todos, como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios y finalmente como país. Las afectaciones de los bloqueos y del vandalismo han incluido al sector porcícola, y viajó a Washington Jeffrey Fajardo, el expresidente ejecutivo de este gremio agrupado en Por Colombia. Jeffrey, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿A qué fuiste a Washington en relación con lo que pasa en tu país? Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Pues básicamente el propósito de esta visita que estamos haciendo los representantes de Por Colombia y representantes de FENAVI, la Federación de Avicultores, es un poco nivelar la cancha de la opinión internacional sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿En qué sentido? Pues básicamente la opinión internacional se ha centrado en lo que ha sucedido en casos aislados por parte de la policía, en donde ha habido abuso de autoridad, como te digo, en condiciones aisladas, pero lo que no se muestra es lo que está sucediendo fundamentalmente en la búsqueda de una parálisis total de la economía colombiana a través de estos que son mucho más que bloqueos y que ya se trata de actos vandálicos absolutamente cuestionables y que deberían ser castigados por la justicia colombiana definitivamente. Has hablado de días oscuros para la actividad de las empresas que representan. Descríbenos. Sí, efectivamente, la situación más difícil se ha presentado en el departamento del Valle del Cauca y el centro del país, en el eje cafetero, que son los departamentos que corresponden a toda esta línea logística que parte del puerto de Buenaventura y en donde están presentes cerca de 1.000 predios porcícolas que están hoy en día a punto de desaparecer por cuenta de la imposibilidad que hemos tenido para poder transportar granos desde el puerto para la producción de alimento balanceado y después distribuirlo a las casi 1.000 granjas que están en esta región. Entonces estamos hablando de una situación absolutamente crítica, básicamente de horas para iniciar la desaparición de un sector que genera cerca de 40.000 empleos en estas dos regiones, Valle del Cauca y Eje Cafetero, empleos que perfectamente se podrían perder en los próximos días. ¿Has tenido reportes de que se han tenido que sacrificar animales? ¿Cuántos? Y llévanos de la granja a los estantes de los supermercados. ¿Cómo se traduce todo esto en la disponibilidad de alimentos? Desafortunadamente, en el Valle del Cauca a vivir una situación muy terrible, que es la vandalización de granjas. En el norte del Cauca y el Valle del Cauca ya ha habido fenómenos absolutamente delincuenciales de personas que han entrado a las granjas a saquearlas completamente, que han asesinado a los animales al frente de sus dueños y que han destruido completamente y desmantelado toda una producción con capitales de hace más de 60 años. Y esa es una situación absolutamente crítica, pero el desabastecimiento que ha producido la parálisis del sector porcícola ha llevado fundamentalmente a que en el Valle del Cauca prácticamente no se encuentre carne de cerdo, con una situación en la que básicamente los precios son infinitos por no poder encontrarse esta carne de cerdo en los supermercados, y ya a nivel país ese desabastecimiento provocado por haber alterado las condiciones de producción en una región que representa cerca del 30% de la porcicultura total entre el eje cafetero y el Valle del Cauca, ya se está viendo reflejada en un incremento de precios de la carne de cerdo de cerca del 25%. Jeffrey, tú dices que fuiste a Washington para que se escuche toda la versión de lo que están viviendo. ¿Qué hay de hablar con las autoridades, la policía, con pedir refuerzos para que se eviten este tipo de ilícitos? Nosotros estamos fundamentando esta agenda básicamente en dos frentes. Uno, con nuestros stakeholders, US Branch Council, USEC, US Meat Pork Export Federation. Estamos hablando, digamos, con quienes son nuestros stakeholders en el mercado porcícola, que son proveedores nuestros de materia prima o que son vendedores también de carne de cerdo en Colombia, mostrándoles un poco sobre las afectaciones y los impactos que tendría que este bloqueo general del país se extienda durante más días. Eso es una parte de nuestra agenda, y otra parte estamos atendiendo también reuniones con algunos congresistas, algunos senadores y sus staffs, mostrándoles un poco esa otra cara de la moneda, de que esto no se trata únicamente de algunas manifestaciones legítimas que, pues porque lo son constitucionalmente, de manifestarse en contra del gobierno o hacer alguna reclamación legítima por el derecho a la educación, por el derecho al trabajo, que es en parte eso, pero hay partes en el país en donde de eso no se trata
de un bloqueo de unas vías, se trata de que hay personas que están violentando a los demás, extorsionándolos, impidiéndoles su derecho al trabajo y su derecho a la libre movilidad, y de hecho hemos tenido situaciones demasiado críticas en plantas de alimento balanceado en donde han entrado encapuchados y los han sacado forzosamente, impidiéndoles el derecho a trabajar, y los han amenazado de muerte si vuelven a trabajar. Entonces estamos hablando definitivamente de una situación que es mucho más compleja que simplemente un paro y una movilización para la reclamación de derechos legítimos. Jeffrey, no me vas a dejar mentir, yo busqué personalmente a empresarios del sector que tú representas y algunos de ellos literalmente me dijeron que no querían hablar frente a una cámara y confiesan que no pueden o no quieren por temor a represalias y amenazas. ¿Me confirmas tú delante de nuestro auditorio que este es el caso? Breve, ¿sí o no? Así es, claramente ha sido así. Hay muchas personas que han sido amenazadas de muerte, no solo los dueños de las empresas, sino sus trabajadores, personas que han tenido que pasar por trochas para poder llegar a trabajar y aún así se les ha impedido su derecho a ir a trabajar y se les ha amenazado con que si continúan con la intención de seguir trabajando en las granjas porcícolas y avícolas pueden correr en riesgo su vida. Así que es efectivamente así. Por esa razón no se pueden mostrar imágenes de quiénes son los que están involucrados en esto, en una situación así de oscura en nuestro país. Muy delicado y a título personal, pues yo busqué a algún invitado de este sector y esto fue lo que me respondió, más de uno, por cierto. Gracias Jeffrey Fajardo, que las cosas mejoren en tu país. Regreso. Gracias.